Entonces esperemos a que llegue Luis. Ok, lo que termina de llegar Luis, vamos nada más revisando esto entonces. Fíjense que aquí, muchachos, en las... ya, sí, perfecto. Ok, entonces, ahora sí. Las ecuaciones lineales, muchachos, se llaman ecuaciones diferenciales lineales porque una de sus variables, en este caso, la variable dependiente, que es la y, ¿sí?, aparece con una potencia igual a 1. Entonces, es bien importante que identifiquemos esto. Aquella de las variables que esté elevada a la potencia 1, es decir, aquella variable que sea lineal, va a ser entonces la variable dependiente. De forma general y en lo más común de los casos, pues esta variable se refiere a y, pero no necesariamente se va a llamar y. Puede cambiar y ser x o puede tomar algún otro nombre. Lo que yo tengo que identificar entonces, muchachos, es cuál es aquella de las variables que está elevada a la 1, ¿sí? Fíjense luego también que en esta ecuación vamos a tener algunos coeficientes, pero estos coeficientes son en realidad funciones que dependen de x, ¿sí? Entonces, aquí con el dy de x, es decir, con mi diferencial, yo podría tener, por ejemplo, una x cuadrada. Y multiplicando a la y, pues yo podría tener alguna otra función en x, una x cúbica, una radical, una suma, lo que sea. Esta ecuación va a estar igualada a su vez a otra función en x, ¿sí? Existe un caso especial en las ecuaciones lineales y este caso es cuando la g de x, es decir, la función a la cual está igualada a mi ecuación, vale 0. Cuando mi ecuación está igualada entonces a 0, muchachos, esta ecuación se llama ecuación homogénea. ¿Ok? Evidentemente, si g de x es distinto de 0, es decir, que tome cualquier otro valor, desde una constante hasta una función, entonces esta pues se va a llamar ecuación no homogénea. ¿Ok? Entonces, la forma, muchachos, de las ecuaciones diferenciales lineales es aquella en donde la variable dependiente está elevada a la potencia 1. Y la ecuación puede ser homogénea o no, dependiendo de si está igualada a 0 o no. Si nosotros tomamos esta primera ecuación que estamos viendo aquí en la pantalla y la dividimos por completo, o sea, todos y cada uno de los términos, si los dividimos por el A1X, es decir, el coeficiente que acompaña al diferencial, entonces la ecuación se reescribe de esta manera. Tendríamos dy en dx más p de x por y es igual a f de x. ¿Sí? P de x, muchachos, pues resulta de dividir A0 entre A1. Y f de x resulta de dividir g de x entre A1. ¿Ok? A esta ecuación que tenemos aquí, es aquella ecuación en donde el coeficiente del diferencial es igual a 1. A esta ecuación se le conoce como forma estándar. ¿Sí? Que no es otra cosa, muchachos, que dejar el diferencial
o sea, con un coeficiente 1. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues sigue siendo una ecuación diferencial lineal, porque lo que nosotros nos estamos fijando es en el exponente de la variable dependiente. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial? Bien. Y vamos a partir desde la forma estándar, ¿sí? Esta ecuación diferencial, muchachos, va a tener una solución que va a ser la suma de dos soluciones distintas. Va a ser la suma de YC más YP. ¿Ok? YC, muchachos, es la solución, aquí voy a poner, solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Y YP va a ser la solución, se le conoce como solución particular. Aquí voy a poner solución particular. ¿Vale? YC, muchachos, perdón, YP, o sea, la solución particular no se debe de confundir con la solución particular que sale de aplicar condiciones iniciales. Esta solución particular se refiere a una solución que tiene que ver con la función f de x. Esta solución tiene que ver cuando f de x es igual a 0 y esta solución tiene que ver con la función cuando es distinta de 0. ¿Sí? Entonces, combinando estas dos, haciendo una combinación lineal de estas dos soluciones, es que vamos a encontrar la solución general de nuestra ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer para encontrar nuestra solución? Para poder determinar, muchachos, la solución de este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es encontrar un factor integrante. Este factor integrante, como su nombre lo dice, es una función por la cual voy a poder multiplicar la ecuación de manera que se pueda integrar. La ecuación así, tal como está, aún en su forma general, no la podemos integrar directamente. Fíjense, ¿qué pasaría si yo quisiera integrarlo? Lo voy a poner aquí con B. Tenemos d y en de x más una función multiplicando a y es igual a otra función. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos tratar esto tipo separación de variables, pues ya tendríamos ahí un problema porque esto no se está multiplicando, o sea, la y y la x no se multiplican tal cual. Si esto es homogéneo, muchachos, es decir, si esto sucede de esta forma, si esto sucede así, pues ahí sí podríamos, dependiendo del valor de P, sí podríamos resolverlo mediante separación de variables. Porque luego esto, pues lo reescribimos como d y en de x es igual a menos P por Y, ¿sí? Y pues ya haríamos nosotros la separación que nos quedaría de la forma de Y sobre Y es igual a menos P por dx, ¿cierto? Entonces, esto de aquí sí lo podemos integrar así como nosotros habíamos visto. Y si lo integramos, lo que me va a quedar sería, déjenme ponerlo hasta acá, lo que me va a integrar, perdón, a quedar sería el logaritmo natural de y es igual a, pues aquí sería integrar esto, ¿no? Lo voy a dejar así expresado porque en realidad no sé cuánto va a valer p de x. Sí puedo sacar el signo. Y ya habíamos visto que para eliminar los logaritmos, pues podemos aplicar una exponencial. Entonces, lo que me queda es precisamente esto. Me va a quedar que y es igual a e a la menos integral de p de x de x. ¿Sí? Esta, muchachos, es mi YC. Y esto que me queda aquí
es mi factor integrante o factor de integración, ¿sí? Entonces, el factor de integración sale a partir de la ecuación homogénea. Es decir, yo tomo la ecuación que tengo y la igualo a 0 y la resuelvo mediante separación de variables. La solución que me queda se conoce como factor integrante. ¿Y luego qué? O sea, ese factor integrante, ¿qué me va a hacer? Bueno, ya lo anotaron, ¿verdad? Espero que lo estén anotando. Si yo regreso a la forma estándar de la ecuación, tendríamos dy en dx más p de x por y es igual a, le hemos puesto f de x. ¿Sí? Si yo regreso a esta forma, lo que yo quiero hacer es multiplicar este factor integrante que acabo de obtener por toda la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para multiplicarlo? Pues así tal cual. Entonces, tendríamos e a la menos integral de p de x por y en dx ¿sí? Aquí lo único que hice, muchachos, fue multiplicar el factor integrante por cada uno de los términos que están en la forma estándar de la ecuación diferencial, ¿vale? Pero ahora quiero que nos fijemos aquí qué sucede en el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Fíjense en el lado izquierdo de la ecuación. Y esto lo voy a poner aquí en verde. No sé si ustedes se acuerdan cuál es la derivada de un producto. Teníamos U por B. La derivada de un producto es U por la derivada de B más B por la derivada de U. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué sucede con esta ecuación que tenemos aquí? O sea, ¿qué sucede con este lado izquierdo de la ecuación? Ese lado izquierdo corresponde al desarrollo de la derivada de un producto. ¿Del producto de quién? Del factor integrante por y. Es decir, que el lado izquierdo de la ecuación se puede escribir como la derivada del producto del factor integrante esto es una X, por Y. Y el lado derecho pues se queda así igual porque ese, como no conocemos el valor de la F, no lo podemos simplificar. Si no me creen esto, vamos a hacerlo aquí. Fíjense. La derivada de este producto sería U por la derivada de B. Aquí está. Más B por la derivada de U. Pero la derivada de esto, muchachos, como es una exponencial, pues queda al final igual. ¿Sí? Por la derivada de la integral, que sería, pues se elimina, ¿no? O sea, utilizando reglas de la cadena. No sé si me expliqué ahí. O no sé si en ese punto tenga alguien dudas. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde la clase pasada o desde dónde? Desde el pedacito de la letra verde. Ok. Ok. Entonces, esto de aquí, muchachos, no, nada más es la fórmula, la misma fórmula que viene en sus formularios de derivación, ¿sí? Es la fórmula de la derivada de un producto. La derivada de un producto es el primero por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? No hay más. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación que teníamos aquí, una vez que multiplicamos el factor
por toda la ecuación en forma estándar. El lado izquierdo, muchachos, es la forma extendida de la derivada de un producto. O sea, es el desarrollo. ¿Del producto de quiénes? Del factor de integración por y. Es decir, hagan de cuenta que es como si yo les diera esto. Es como si yo les dijera... si yo les digo eso y les pido que me lo simplifiquen, ¿cómo lo simplificarían? ¿Alguien? ¿Cómo pueden reescribir eso en una forma reducida, muchachos? X más Y al cuadrado. Así es, gracias. X más Y al cuadrado. Sucede exactamente lo mismo aquí. Aquí, en este lado, tenemos lo que es la forma extendida del desarrollo. O sea, es esta parte, es cuando desarrollamos el producto de la derivada de un producto, perdón. ¿Sí? Entonces, lo único que nos resta identificar es cuáles son los dos factores que se están multiplicando y que luego se derivan. Y esos factores van a ser el factor de integración y la variable dependiente y. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque si nosotros desarrollamos esta derivada que tenemos aquí, nos va a quedar exactamente lo mismo que teníamos arriba. Recuerden que esto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Pero la derivada del primero, al ser una exponencial, pues queda igual. Nada más que este exponencial, pues se tiene que derivar por una regla de la cadena, que sería la derivada del exponencial es el exponencial por la derivada de lo de aquí. Y la derivada de una integral, muchachos, pues la integral y la derivada se eliminan y me va a quedar nada más p de x. Que es exactamente lo mismo que teníamos, lo voy a hacer chiquito para que lo vean, es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí, Alex? Sí, maestra. Ok. Lo mismo que donde no alcanzó, no sé, no. ¿Qué pasó? Es lo mismo que teníamos donde, ay, no lo veo. Ah, aquí arriba. Es que como que lo voy a subrayar. ¿Sí lo alcanzó a ver? Lo hago un poquito más grande. ¿Ya? Okay. Ah, sí, ya. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que quiero obtener de aquí? Pues precisamente esta parte que ya rayoné toda, que voy a volver a escribir. Lo que yo quiero obtener de aquí es esta forma. dy en dx por el factor por y es igual a f de x por mi factor de integración. ¿Y por qué quiero obtener yo esto? Porque si el propósito de resolver una ecuación diferencial es encontrar el valor de la variable dependiente, pues aquí básicamente lo que tenemos que hacer es un despeje, y quiero que noten muy bien las comillas que estoy haciendo, ¿sí? O sea, si lo que queremos hacer es despejar, así entre comillas, la y, pues lo único que tengo que hacer es las operaciones necesarias, muchachos, para poder dejar esa y sola. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues integrar. Si esta y está afectada por una derivada, pues tenemos que integrar para que esta se pueda eliminar. Al integrar esto, muchachos, pues me va a quedar evidentemente, la derivada aquí se va a eliminar con la integración, me va a quedar así. Y de este lado, pues me va a quedar la integral de todo esto, ¿no? Que en realidad no sé cuánto vale, porque pues no sé cuánto vale esto.
Y luego ya nada más, para terminar de encontrar el valor de y, pues tendría que despejarla, ahora sí, sin comillas, pasando este término dividiendo hacia acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Creo que va a quedar muchísimo más claro. Y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, nada más para que vayan viendo así bien la estructura de la solución, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, dy en dx menos 3y igual a 6. Fíjense que en este caso, muchachos, mi ecuación ya está en forma estándar. Y esto es porque el diferencial de y en dx no se está multiplicando por nada más, ¿sí? O sea, está así tal cual. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es calcular mi factor de integración. El factor de integración o factor integrantes va a ser e a la integral de menos p de x dx. ¿Y quién era p de x? Según lo que estuvimos hablando. O sea, en la forma estándar, p de x corresponde a la función que se está multiplicando por la variable dependiente y. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, pues p de x vale menos 3. ¿Ok? Por lo tanto, el factor de integración va a ser e a la integral de menos 3 de x. Y esto me quedaría como e a la 3x. ¿Sí? Muchachos, el factor de integración no incluye la constante de integración, ¿sí? Nada más para que no la vayan allá a añadir. Una vez que ya calculé el factor de integración, lo que sigue es multiplicar la forma estándar por el factor de integración. Y entonces me va a quedar, y esta vez lo voy a dejar así explícito, me va a quedar e a la 3x de y por dx, de y sobre dx, perdón, menos 3 por e a la 3x y es igual a 6 por e a la 3x. Según lo que vimos ahorita, el lado izquierdo de la ecuación se puede reducir entonces a la derivada del producto del factor de integración por y. Y el lado derecho pues se queda expresado igual. Y ahora sí, si yo lo que quiero es encontrar el valor de la variable dependiente y, pues aquí lo único que tengo que hacer es integrar ambos lados de esta ecuación. Al integrar el lado izquierdo, pues la derivada y la integral son operadores contrarios, entonces operadores inversos, entonces me va a quedar aquí nada más e a la 3x por y. Y el lado derecho, muchachos, pues sí lo tendríamos que integrar tal cual, perdón. El 6 lo podemos sacar y me queda nada más la integral de e a la 3x. Y la integral de e a la 3x, ¿alguien se acuerda cuál es? Sería 1/3, que el 3 lo sacamos, por e a la 3x más c. ¿Sí? Ahí acuérdense, ese 1/3, muchachos, o este entre 3 que saqué aquí afuera, es completar el diferencial de la función. Entonces aquí la función es e a la 3x, su derivada sería 3e a la 3x. Si aquí me falta un 3, pues lo vamos a sacar en forma de fracción. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, lo único que me falta para terminar, o para encontrar el valor de y, pues es precisamente despejar. Esto va a ser entonces 2e a la 3x más c entre e a la 3x.
y lo podemos simplificar. Sería 2 más c por e a la menos 3. Esta es la solución general de la ecuación. ¿Preguntas? No. Sí, ¿cómo simplificó ahí el 2 más c? Ah, pues nada más dividimos. O sea, esto entre esto, se eliminan los exponenciales y me queda nada más 2. Y luego, esto entre esto, el exponencial que está abajo lo subimos con exponente negativo. Está lloviendo en la... Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? Bueno. Entonces, esta de aquí es, como dijimos, la solución general de la ecuación. ¿Por qué es la solución general? Porque incluye la constante de integración, que es una constante arbitraria. Si nosotros quisiéramos encontrar la solución particular, pues tendríamos que tener alguna condición inicial que me indicara, o más bien, que me permitiera calcular el valor explícito de esta constante. Y así entonces tendría yo la solución particular. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, a ver si termina de quedar más claro. Tenemos esto de aquí, esta ecuación. X de y de x menos 4y es igual a x a la 6 por e a la x. Vamos a notar que esta es una ecuación lineal porque la variable dependiente, que en este caso es la y, está elevada a la potencia 1, ¿sí? Por lo tanto, sí es una ecuación lineal. Pero no es una ecuación que esté en forma estándar, puesto que el diferencial se está multiplicando por una función. Lo primero que tenemos que hacer antes de encontrar el factor de integración es escribir la ecuación en forma estándar. ¿Y cómo hacíamos eso? Multiplicar o dividir, como quieran, multiplicar entre 1 sobre x o dividir entre x, como ustedes lo quieran, ¿sí? Que es básicamente el inverso de la función que multiplica el diferencial. Entonces, en forma estándar, esto me quedaría de esta forma. Cada uno de los términos de la ecuación los dividimos entre x. En el primer término, la x pues, se elimina, me queda 1, que es el propósito. En el segundo término se va a quedar así expresado, el menos 4 sobre x. Y en el término, en el tercer término, o en lo que está del lado derecho de la ecuación, x sexta entre x me quedaría x quinta. Y el exponencial, pues ahí se queda igual. ¿Ok? Entonces, aquí, muchachos, lo que tendríamos que hacer es identificar quién es P de X. Esto lo hacemos para poder calcular nosotros el factor de integración. En este caso, P de X es la función que multiplica a la variable dependiente Y. Entonces, P de X va a ser menos 4 sobre X. Con todo y el signo no se les vaya a olvidar. ¿Sale? Lo que sigue entonces es calcular nuestro factor de integración, que sería e a la integral de menos p de x. Esto va a ser entonces e a la 4, e a la 4 integral de dx sobre x. Es decir, 4 logaritmo natural de x. Y aquí sucede lo siguiente. Para yo poder, muchachos, eliminar el exponencial y el logaritmo, tengo que quitar este 4 de aquí. Según las leyes de los logaritmos, si yo tengo
esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una constante que multiplica el logaritmo, puedo tomar esa constante y ponerla como potencia de la base y eso me va a permitir trabajar con el logaritmo, ¿no? Entonces, esto de aquí sería e a la logaritmo natural de x a la cuarta. Y ahora sí, obtendría un factor de integración que es x a la cuarta. ¿Preguntas ahí? Ya que calculamos nuestro factor de integración, entonces vamos a pasar a multiplicar la ecuación en forma estándar. No se les olvide que es la forma estándar, ¿sí? Por el factor de integración. Ya sabemos, muchachos, que el lado izquierdo nos debe de quedar como la derivada de un producto. ¿Del producto de quién? Del factor por la variable dependiente. Y el lado derecho, pues este sí lo multiplicamos tal cual, ¿sí? Que sería x quinta por e a la x por x cuarta. Ya sé que me está faltando un signo, pero no sé dónde es. Debería ser x a la menos 4. Déjenme ver. Se me hace que tomé un signo mal. Yo creo que copié el problema. Ahorita les corrijo eso, muchachos. Nada más aquí, porfa, y pónganle ahí una nota de corregir. El factor de integración debe de ser x a la menos 4. ¿Sí? Ahí les digo dónde está mi error. Estoy casi segura de que copié mal el problema, pero es que si no, no nos va a salir eso. ¿Sí? Entonces, ahora sí. El lado izquierdo, pues lo vamos a tomar así tal cual. Esto ya lo simplificamos. Y el lado derecho, muchachos, pues al multiplicar x quinta por x a la menos 4, nos va a quedar únicamente x y el exponencial. Y entonces, para terminar de resolver esto, o para encontrar el valor de y, pues habría que integrar en ambos lados. En el lado izquierdo, vamos a tener únicamente x a la menos 4 por y. Y el lado derecho es una integral por partes, ¿sí? Ahí tendrían pues que tomar el u sería x, db sería e a la x, y luego du pues es de x, y b sería e a la x también, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan de la fórmula de la integral por partes, que es u por b, menos la integral de b por du. Y la integral de una exponencial, pues sigue siendo una exponencial más c. ¿Sí? Para terminar, despejamos ya. Aquí esto lo podemos dejar así expresado, o si gustan ustedes multiplicar cada uno de los términos por x cuarta, ¿sí? Pero pues al final debería de quedar igual. ¿Vale? ¿Preguntas?
Sí había copiado mal el problema, muchachos. Al inicio aquí es positivo. ¿Sí? Entonces aquí el factor de integración, por eso quedaba negativo. Que no se eliminaban estos dos signos. Era positivo y aquí era menos 4. Una disculpa. ¿Dudas, muchachos, en las ecuaciones lineales? ¿Esa es una de las más fáciles, maestra? ¿O es una de las más difíciles? ¿De los métodos o de los ejemplos? Método. Sí, es de los sencillos. Bueno, pues es que depende mucho de cómo le quede el factor de integración. Porque como tienen que integrar dos veces, uno para el factor y otro para el método, o sea, para la solución, sí, no le voy a mentir, de repente desde el factor de integración la integral pues es complicada. No sé, muchachos, si espero que todo el mundo traiga un formulario de integración, ¿sí? Entonces, en dado caso de que no